Sandro, conocido por su voz impresionante, su carisma inigualable y un talento excepcional, fue un artista completo en todos los aspectos. Su vida en el escenario era la envidia de muchos, pero la realidad tras bambalinas estaba lejos de ser ideal. A pesar de su fama que se extendió por toda América, enfrentó serios problemas con el alcohol, las relaciones, las fiestas y el amor. Un hábito notablemente dañino para su salud fue fumar hasta 80 cigarrillos al día, lo que contribuyó a su temprana muerte. Hacete hombre. Y me puso un cigarrillo entre los dedos. Y quizá creí que de esa manera iba a crecer más rápido, pobrecita. Lo encendí, tosí, y me la banqué, sin saber que ese iba a ser el error más grande de mi vida. Maldita sea aquella tarde, maldita sea. Ahora, tras 14 años de su fallecimiento, su hija ha decidido hablar y revelar un lado más oscuro de su vida, incluyendo la duda de si es su padre biológico o no. Antes de profundizar en estas revelaciones impactantes sobre su vida privada, exploremos los eventos tempranos que dieron forma a su fascinante trayectoria. ¿Qué? ¿Que yo tire la toalla? Nunca, querida. Inicios de mi padre. Sandro nació el 19 de agosto de 1945 en la maternidad Sardá de Buenos Aires, Argentina, siendo hijo único de Vicente Sánchez e Irma Nidia Ocampo, ambos de ascendencia española. Nuestra familia vivía en Valentín Alsina, un barrio en el partido de Lanús, en el Gran Buenos Aires, donde mi padre pasó su niñez y adolescencia. Su abuelo paterno, de ascendencia húngara y parte de la comunidad gitana, emigró a España antes de llegar a Argentina, cambiando su apellido a Ribadas. Mi padre abrazó esta herencia y ganó el apodo de gitano. Completó su educación primaria en la Escuela número 3 República de Brasil, en Valentín Alsina. Como muchos jóvenes de su época, fue profundamente influenciado por la música de Elvis Presley. Su admiración por Presley comenzó en la primaria y persistió a lo largo de su vida, hasta que tuvo la oportunidad de verlo actuar desde la primera fila en el Boston Garden, una experiencia que siempre atesoró. A los 13 años, mi padre tuvo que dejar la escuela secundaria para ayudar a su familia, trabajando en diversos empleos. Entregaba vino en damajuanas, trabajaba en una carnicería, realizaba tareas en una farmacia y operaba un torno. A pesar de las dificultades, logró comprar su primera guitarra a crédito y se dedicó a aprender a tocarla y a mejorar sus pasos de baile. Recibió sus primeras lecciones musicales de Enrique Irigoitia, con quien formó un dúo para participar en concursos y ofrecer serenatas en los suburbios del sur del Gran Buenos Aires. Bajo el nombre de Roberto Sánchez, ganó popularidad interpretando boleros como ¿Quién será?, de Pablo Beltrán Ruiz. Este reconocimiento llevó a la formación de varios grupos, como el Trío Azul con Agustín Mónaco e Irigoitia, y el dúo Los Caribes con el mismo Irigoitia. En estas bandas, mi padre se centró en boleros, tangos y rock and roll, mientras que Irigoitia se encargaba de las canciones del litoral y el rock. Recuerdo que Sandro solía decir, el rock me salvó, me alejó de las calles, los cuchillos y las pandillas, cambié una chaqueta de cuero por una guitarra. A principios de los años 60, adoptó el nombre artístico de Sandro, que sus padres habían deseado para él, pero que no había sido aprobado en ese momento. Su primer espectáculo bajo este nombre ocurrió en Recreo Andrés, en la calle Coronel Warnes, en Villarjardín, del partido de Lanús. En 1960, comenzó su carrera como solista con la banda Los Caniches de Oklahoma, que grabó su primer sencillo, Comiendo rosquitas calientes en el puente Alsina. En 1961, el grupo se renombró como Los de Fuego, inicialmente con Centurión como cantante principal y Sandro como guitarrista y corista. En 1962, tras la pérdida de voz de Centurión, mi padre asumió el liderazgo vocal de la banda. Para 1963, el grupo se había rebautizado como Sandro y Los de Fuego, con una alineación que incluía a Héctor Centurión en el bajo, Enrique Irigoitia en la guitarra rítmica, Armando Cacho Luján en la batería, Sandro como vocalista y Juan José Sandri en la guitarra. Durante esta época, el rock and roll estaba profundamente arraigado en Argentina, influenciado por ídolos como Elvis Presley, Little Richard y Bill Haley.
Los grupos de rock latino también estaban ganando popularidad, con nombres como Johnny Carroll, los Dukes, los Teen Tops y los Blue Caps. Después de años de polémicas y misterio, recientemente la Corte Suprema de Justicia bonaerense ratificó su decisión y anunció que el cantante Roberto Sánchez, conocido como Sandro, no tuvo hijos. Este fallo puso las miradas sobre Sandra Borda, quien desde hace 18 años buscaba esclarecer su identidad. Lejos de conformarse, la joven expresó que apelará y deslizó su desconfianza en el proceso. Esperaba esto desde diciembre. Ya sabía que iba a ser así, si esa fuera la única irregularidad, la custodia del ADN. El expediente tiene 1200 fojas. La primera irregularidad ocurre en foja 40. Imagínate lo plagado, lo contaminado que está el expediente. Voy a seguir como buscadora de identidad, no de herencia. Hay una heredera, y es la viuda, que me parece perfecto que se quede con todo, pero no con mi identidad, comenzó. Explicaré esto a detalle más adelante, pero continuemos con la historia de Dando, porque así podrán entender el contexto. Mi padre, conocido como el Elvis criollo, se destacó por sus actuaciones apasionadas que provocaban fervor entre sus seguidores. Aunque enfrentó intentos de censura, su popularidad creció y sus grabaciones en programas como Sábados Circulares se convirtieron en tesoros históricos. En 1965, después de dejarlos de fuego, mi padre emprendió una nueva etapa como solista con el respaldo del productor Héctor Teixeira. Firmó con CBS y lanzó álbumes exitosos como La magia de Sandro, marcando su transición del rock a las baladas. También comenzó su carrera cinematográfica con Convención de Vagabundos. En 1966, con su nuevo grupo Sandro y su conjunto, y su manager Oscar Andro, estableció un nuevo espacio en la escena musical argentina y lanzó Las manos de mi padre, consolidando su carrera. Su éxito continuó con álbumes destacados y papeles cinematográficos memorables, como El Gaucho Severino en Tacuara. A finales de 1967, su canción No me dejes y su actuación en Quiero llenarme de ti sellaron su estatus como una figura icónica del rock argentino. En 1968, Sandro alcanzó un importante hito internacional al participar en el Festival de Viña del Mar en Chile. A pesar de la tristeza personal por la pérdida de su padre ese mismo año, Sandro continuó su carrera con determinación, grabando nuevas canciones poco después. El siguiente año, lanzó Rosa Rosa, un éxito rotundo que vendió más de 2 millones de copias. La canción, cuyas versiones sobre su inspiración varían, consolidó su posición en la música latina. Sandro también cambió de imagen, abandonando su estilo rockero para adoptar un look más formal, aunque mantuvo su distintiva cabellera y enérgicos movimientos de baile. Este cambio ayudó a definir su identidad como ídolo popular, especialmente entre el público femenino. A medida que se alejaba del rock and roll, Sandro empezó a definir el género de la balada romántica latinoamericana, combinando elementos del rock con baladas y desafiando las normas sociales de su tiempo. Sus actuaciones intensas creaban una atmósfera vibrante, con fans que respondían de manera apasionada, rompiendo tabúes sobre la sexualidad en la región. En los años siguientes, Sandro se destacó en la música y el cine, lanzando álbumes y películas, y recibiendo múltiples premios, incluyendo un disco de oro en Nueva York y el trofeo Rafael Guinand en Caracas. En 1970, hizo historia al ser el primer artista latinoamericano en presentarse en el Madison Square Garden, aunque hay dudas sobre si el evento fue transmitido en vivo. A lo largo de la década de 1970, continuó dominando la escena musical, ganando premios y consolidando su apodo de El Gitano. Su influencia y éxito en la música latina siguieron creciendo, dejando una marca indeleble en la industria. La popularidad de Sandro se expandió rápidamente por las Américas y el Caribe, destacándose en Estados Unidos y Canadá. Su álbum, Sandro de América, se convirtió en un éxito monumental, consolidando la balada romántica como el género predominante en la región. Su apodo de El Gitano reflejaba su impacto en la música latina y su capacidad para llenar estadios, como el de San Lorenzo en Buenos Aires, donde atrajo a 60,000 personas durante un carnaval. En la década de 1990, Sandro reafirmó su estatus como leyenda musical.
Celebró 30 años en la industria con una serie de actuaciones récord en el Teatro Gran Rex y continuó con una impresionante serie de shows en años posteriores. Su colaboración con Charly García en Tango 4 y su serie de conciertos Living History y Gracias 35 años de amor y pasión subrayaron su éxito, aunque a finales de 1998 se reveló que enfrentaba problemas de salud. El enfisema pulmonar crónico, una enfermedad grave provocada por años de tabaquismo, llevó a Sandro a retirarse de los escenarios. Sandro de América había admitido que llegaba a fumar hasta 80 cigarrillos al día y al no sentir molestias en su voz, no percibió el daño que le estaba causando. Yo era tabaco adicto, fumaba mínimo en un día normal 2 paquetes y en un día de acción 4, todos los días de mi vida. Que llegó un momento, en el mes de mayo del 97, fui a subir la escalera que lleva de la planta baja a mi dormitorio, que tiene 24 escalones, subí 7, tuve que parar, estuve casi 2 minutos para reponer el aire, y cuando subí me vi en el espejo del baño que me iba poniendo azul y dije, bueno, ya está, quizá esto llegó hasta acá. A pesar de su enfermedad, su compromiso con sus fans no flaqueó. En 2001, durante uno de sus shows más memorables, El Hombre de la Rosa, utilizó un suministro de oxígeno conectado a su micrófono para poder actuar. En 2004, realizó una gira nacional llamada La Profecía. Aunque su salud seguía deteriorándose, luchaba con una severa falta de oxígeno y fue puesto en lista de espera para un trasplante de pulmón. El 20 de noviembre de 2009, tras 8 meses de hospitalización, Sandro se sometió a un trasplante doble de corazón y pulmón en el Hospital Italiano de Mendoza. El donante, un joven de 22 años, hizo posible la cirugía, que inicialmente se consideró exitosa, aunque los médicos advirtieron que la recuperación sería lenta y con posibles complicaciones. Aunque al principio la recuperación de Sandro avanzaba favorablemente y los médicos eran optimistas sobre su esperanza de vida, surgieron problemas durante la adaptación a los nuevos órganos. El 12 de diciembre de 2009, Sandro necesitó otra cirugía debido a una perforación en uno de los pulmones trasplantados, probablemente causada por una infección previa no tratada. Tras esta nueva operación, fue trasladado de nuevo a la unidad de cuidados intensivos, y el informe médico indicaba que su situación era crítica. Durante este tiempo, sus fans en todo el país organizaron numerosas cadenas de oración esperando su recuperación. A mediados de diciembre de 2009, los cirujanos Claudio Burgos y Guillermo Borgman diagnosticaron a Sandro con neumonía, originada por un germen adquirido en el hospital. Aunque había experimentado fiebre nocturna, que los médicos consideraron parte normal del proceso de recuperación, la noticia comenzó a ser más esperanzadora unos días después. Sandro mostraba signos de mejoría, sin fiebre y empezando a comer alimentos sólidos. La Navidad la celebró con su esposa, Olga, disfrutando de comidas suaves. Yo no podía caminar 6 metros, no podía caminar 15 metros, yo no me podía bañar, no me podía poner el shampoo en la cabeza porque me faltaba el aire. Esto no es chiste, así que muchachos, pibes, todos aquellos que estén con el cigarrillo, lo digo por única vez en la vida, pues yo sé lo que es la adicción, ¿tá? Entonces no se puede hablar de los adictos y que esto, no. Una adicción es terrible. Yo lo largué desde el 10 de mayo del 97 y nunca más, gracias a Dios, ni lo extraño, ni lo deseo y... Para mí es como si no hubiera existido nunca. Trágicamente, Sandro no logró superar una infección generalizada y falleció en el Hospital Italiano de Mendoza debido a un shock séptico. Según el cirujano Claudio Burgos, la muerte ocurrió a las 8:47 de la noche del 4 de enero de 2010. Sandro había pasado por 5 cirugías tras el trasplante, incluyendo 2 el mismo día de su fallecimiento, y había luchado por su vida durante 45 días. La noticia de su muerte se propagó rápidamente en los medios argentinos y en las redes sociales. El 5 de enero de 2010, tanto el New York Times como el Washington Post destacaron su fallecimiento en sus portadas, describiéndolo como el Elvis argentino, y la BBC también cubrió su muerte. En Argentina, largas filas de dolientes se extendieron por varias cuadras mientras la gente acudía a presentar sus respetos en el Congreso Nacional, el mismo lugar donde se había realizado el velorio de Mercedes Sosa 3 meses antes.
La familia de Sandro decidió limitar el acceso de la prensa a la sala donde se encontraba su ataúd abierto. La exposición duró hasta la madrugada del 6 de enero, cuando fue enterrado en un cementerio privado en Longchamps. Más de 50.000 personas se alinearon en el Congreso para rendir homenaje, y más de 100.000 siguieron su procesión fúnebre. Luego, Sandra Borda continuó relatando su visión del conflicto y expresó los intentos que tuvo por conocer a Roberto Sánchez. En la primera reunión que tuvimos, en una supuesta mediación que no existe, porque no hay papeles, yo estuve ahí y le dije, dígale a Roberto que yo quiero hablar con él, cuando Sandro estaba vivo. Yo me acerco a ese laboratorio, y me dicen que Roberto no se presentaba porque estaba enfermo pero se estaba casando. Él nunca supo que yo lo estaba esperando, y ese ADN nunca apareció. Si dio negativo no estaría hablando con vos. Y 18 años después me dicen que no tienen nada que hacer. Bueno, iremos a una justicia más limpia. Cuando dicen, ay, él era un caballero, él te hubiera reconocido, él nunca supo que yo había aparecido. Se lo ocultaron. Por último, la supuesta hija de Sandro se refirió a su búsqueda de identidad y sostuvo que de haber podido hablar con el cantante, éste le habría dado su apoyo. Si él hubiera hablado conmigo, las cosas hubieran sido diferentes. Mi papá se hubiera visto reflejado en mi cara. Me dijeron que no podía recibir visitas porque estaba muy enfermo. Siempre tenían una respuesta. Lo más ridículo es que cuando impugno mi apellido para poder acceder al juicio, rechazan el lugar donde me lo hice. Me lo hice en Favaloro. Dicen que no era lo suficientemente confiable. Cuando un juez dicta sentencia y dice que yo soy la hija natural de Marta Jr., se opusieron. Se opusieron a que me llame así. Hay una oposición que fue aceptada por la justicia, y hoy yo todavía no tengo mi DNI ni pasaporte, y voy a votar con un documento que es apócrifo. A 14 años de la muerte del artista, quien falleció en enero de 2010 a los 64 años, la vida del cantante parece seguir teniendo misterios. Sin embargo, la decisión de la justicia marca que Olga Garaventa, viuda de Sandro, es su única heredera. El documento que confirma que el cantante Sandro no tuvo hijos, que se dio a conocer recientemente, lleva la firma de los jueces Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres, Daniel Fernando Soria y Luis Esteban Genud. La relación entre Olga Garaventa y Sandra Borda estuvo cargada de tensión. No es mi estilo responder injurias ni perder mi tiempo desmintiendo mentiras que con intención de dañar y buscando un punto de rating se difunden en determinados programas. Siento que es inmoral, deshonesto y hasta extorsivo que me presionen a dar entrevistas o a responder cada agresión y mentira. Por eso, la mayoría de las veces, opto por guardar silencio en los medios, dijo la viuda de Sandro en un escrito que circuló haciendo relación a los dichos de Sandra Jr., supuesta hija del ídolo. Cada uno es libre de decir lo que quiera, pero debe saber que hay consecuencias. Exijo respeto para Roberto Sánchez y mi persona, y lo hago con la tranquilidad y la paz de quien no tiene nada que ocultar, expresaba Olga en su escrito. Luego Sandra Jr. se expresó a través de uno de los programas de América. Yo tengo la tranquilidad de la persona que dice la verdad, dijo la supuesta hija del ídolo. Y sobre el comunicado de Garaventa, planteó, yo creo que pobre Olga es el rostro de este plan macabro que pergeñaron. Y aclaró que el plan macabro era parido por el entorno del astro. Beninati, Aresi, todos los que veían que se les estaba muriendo la gallina de los huevos de oro. Hoy en día, Olga vive en la mansión de Banfield, donde recibe visitas de sus hijos y nietos. La muerte de Sandro marcó el fin de una era para sus fans y dejó un impacto duradero en el mundo de la música. 14 años después de su fallecimiento, Sandra Borda ha roto su silencio, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su supuesto padre y los desafíos que enfrentó. ¿Qué opinas sobre las reflexiones de Olga y cómo el legado de Sandro sigue resonando hoy en día? Comparte tus pensamientos, y si deseas mantenerte al tanto de más historias sobre Sandro y su impacto duradero, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido.